buenas noches. Aquí comenzamos el quinto programa de Plebiscito 2020 por las pantallas de Pingüino Multimedia. Durante la jornada de hoy tendremos de invitado a dos políticos de la región. Estamos hablando de Juan Morano, demócrata cristiano, y a Mario Esquivel. Muy buenas noches a nuestros dos invitados. Buenas noches. Gracias a ti, Gerardo. Muy bien. Ventosas noches en realidad. Sí, la verdad que bastante fuerte. Agradecerle a cada uno de los dos por haber aceptado esta invitación de querer debatir durante esta jornada y hablar sobre este plebiscito 2020, a casi un mes de que se realice este proceso eleccionario histórico para el país. Y para empezar, quiero invitar desde ya a nuestros televidentes que nos acompañen durante esta noche a que hagan sus consultas, envíen sus mensajes al más 569-5327-7829. Y antes de comenzar con nuestro programa, comenzar a hablar con nuestros invitados, quiero invitarlos justamente a ver los siguientes videos. Estamos bien, los 33. Estamos bien en el refugio de los 33. No, no estamos bien en el refugio de los 33. Ni los 17 millones en este país. Porque llevamos décadas en un sistema que solo nos ha separado y endeudado. Nos han hecho creer que cada uno se la tiene que comer solito. Pero eso no es verdad. Desde el 18 de octubre... Pero nunca vi tanta gente distinta unida. Vi personas que no había visto en la calle nunca. Abrir la puerta y conversar con el de al lado. ¿Cómo puede ser eso malo? Que nos juntemos, ¿Qué opinemos? que busquemos y exijamos soluciones. Puede ser que desde el 18 de octubre hasta ahora no hayamos conseguido nada en concreto. Pero nadie imaginó que se abriría una puerta Para escribir de nuevo la manera de cómo entendemos y queremos que sea Chile. No queremos mansiones ni lujos. Lo que queremos es trabajar dignamente. Y que nos paguen un sueldo acorde a eso. Que si un hijo se enferma, sentir la confianza. de que por falta de plata no se va a morir. Poder vivir con una pega y no con tres. Para tener tiempo. Y estar con la gente que queremos. Y que nuestros abuelos no se sientan un estorbo. Que puedan vivir bien sus últimos años. Eso es una constitución. Hacer un acuerdo entre todos para saber qué es lo mejor para la gente. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Hola, buenas tardes. Al obelisco, por favor. ¿Son chilenos? Sí. Ah, qué lindo. Qué lindo, cómo avanzaron últimamente, ¿eh? Está lindo todo por allá, o estaba por lo menos. Sí, después del estallido las cosas han cambiado un poco. Y acá no se entiende bien qué pasó. Eran el mejor país de Latinoamérica. Creciendo y de golpe... Sí, eso se veía, pero igual hay mucho por mejorar. Sí, como en todos lados. Igual, mira, para mí, ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros, históricamente, siempre, digamos. Ustedes no pasaron hambre, no tuvieron 5 presidentes en una semana. La inflación, ¿cuánto? 3, 4% anual, como mucho. Nosotros 50 en un año, 50%. Cuídense, chicos, en serio. Yo sé lo que le digo, no vayan a retroceder. Vuelvan a ser los chilenitos que eran, carajo, vamos. En los últimos 30 años, mientras en Argentina la pobreza superaba el 40% y el desempleo llegaba al 50%, en Chile redujimos la pobreza al 8% y el desempleo se estancó por décadas en un dígito. Nos queda mucho por mejorar, pero no podemos retroceder todo lo que juntos hemos avanzado. Para cambiar Chile, yo voto rechazo. Bueno, ahí veíamos dos videos, uno del rechazo, otro del apruebo, y de lo que va a ser también a partir de este viernes lo que es la franja electoral. Voy a comenzar contigo, Juan. Primero, darte la bienvenida, agradecerte por haber aceptado nuestra invitación y al tiro con la primera pregunta. Han existido varias frases durante la semana y la semana pasada en donde gente del oficialismo han señalado justamente de que por algunos miembros del rechazo o del oficialismo han dicho que tienen cierto temor a cambiar la Constitución. Eso lo han dicho personas del apruebo. ¿Tú consideras, Juan, de que hoy existe un grupo de chilenos que tiene temor a cambiar esta Constitución que viene del año 80? Primero agradecerle a ti y al Pingüino la invitación, saludar a Mario, además poder dar una explicación previa por si se llega a cortar. Yo aquí en la casa he tenido ya 2 cortes en el día, así que podría haber un tercero, no sé. Recuperamos hace poquito incluso la señal de TVR. Yendo a la pregunta, los cambios, el pasar de una etapa a otra siempre generan temor e incertidumbre.
lo que más cuesta vencer, e incluso en cualquier tipo de organización, es aquello que se llama la resistencia a cambio. En una oficina, en un municipio, en una intendencia, cuando alguien llega y dice, mire, hagamos esto de una manera distinta como lo he hecho siempre, genera un justificado temor. Y a mí no me extraña que gente que esté por el apruebo y por el rechazo pueda tener temor de la capacidad que tengamos todos los chilenos de redactar una nueva constitución. Pero nuestra capacidad yo creo que está, vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo y de hacer una constitución que sirva de modelo en el futuro para que otros países también tengan una constitución como alguna vez fue la constitución del 25, un ejemplo para otros países. Entonces, a mí no me genera ningún temor el cambiar la constitución. La constitución, por esencia, es un instrumento jurídico cambiable y que, por lo tanto, mientras menos traumático se haga ese cambio, vale decir que se puede hacer de esta forma, concordada, con un plebiscito previo que de entrada, que después elijamos los constituyentes, dándole espacio a las mujeres, a los independientes, a los pueblos originarios, a los políticos también, por cierto, podamos entre todos escribirla y finalmente aprobarla en un nuevo plebiscito. Yo, la verdad es que a eso no le tengo temor. Perfecto, Juan. En esa misma línea, Mario, consultarte a ti lo mismo. ¿Tú sientes que hoy por parte de los miembros del rechazo o quienes votan, los chilenos que hoy están a favor del rechazo, tienen cierto temor a que se cambie la Constitución? ¿O existen verdaderamente motivos contundentes que ustedes digan finalmente la Constitución no se debe cambiar? Mario. Mira, yo creo, sí, claro. Mira, yo creo que efectivamente el temor está. O sea, claramente hay temor, pero no solamente en rechazo, también en el apruebo y en algunas personas. Yo tengo la impresión de que acá se confunde un tema, porque la Constitución actual es cambiable. De hecho, ya lo vimos recién con el tema del 10% de las AFP, se hizo una reforma, la cual ideológicamente uno podría decir que era completamente incompatible quizás con el espíritu que en algún momento tenía la Constitución de 1980, pero se hizo. O sea, la Constitución actual, ante el clamor popular, admite que sea reformada. Entonces, la verdad que por lo menos yo escucho a Juan y, claro, yo obviamente entiendo y comparto y tengo la fe de que lo hace, digamos, de buena manera y tiene buena intención, pero resulta de que para cambiar la Constitución no era necesario hacer una nueva Constitución, sino perfectamente es reformable y no solamente habría que esperar un plebiscito, ¿no es cierto?, para hacer una nueva Constitución, después un plebiscito de salida, ¿no es cierto?, estamos hablando por lo menos 2 años, sino que se puede reformar ahora. De hecho, el retiro del 10% de la AFP es el mejor ejemplo de que estamos ante una Constitución que no es pétrea, sino que permite, ¿no es cierto?, ser modificada en el tiempo y no era necesario tirar, o no es necesario tirar la casa por la ventana para poder, digamos, hacerle reforma. O sea, realmente creo que si la idea es hacerle cambios a la Constitución, claramente no pasa por una nueva Constitución, sino que pasa simplemente por hacer las reformas que se requieren, digamos, acorde al tiempo. Gracias, Mario. Juan, ahí Mario nos daba el ejemplo justamente del 10% y ese ejemplo lo hemos escuchado en 10.000 oportunidades. Ahora la pregunta, Juan, hacia ti, tú que fuiste parlamentario, que estuviste en el Congreso, este 10% sale finalmente a la luz gracias a la presión ciudadana. Si no hubiera sido por la presión ciudadana, no hubiera salido. ¿Tú crees que si no hubiera sido por la presión ciudadana en el Congreso, en el tiempo que tú estuviste, por ejemplo, hubieran logrado hacer esa modificación? Imposible, sí. Aquí, por más que Mario use el argumento del 10%, todos sabemos que el 10% no se logró porque los parlamentarios se habían puesto de acuerdo en votar, salió porque la presión que había en ese momento sobre los parlamentarios era insostenible y los parlamentarios tuvieron que, por una vez siquiera, escuchar a la gente. Yo lo digo con absoluta claridad y certeza. Mira, yo presenté 2 reformas constitucionales que seguramente van a estar de acuerdo todos. La primera, que se pueda revocar el mandato de la persona que se elegía, un alcalde, un concejal, un consejero regional, un parlamentario, que es elegido con una propuesta determinada y luego hace lo que se le ocurre en la sala. O sencillamente, incluso como hoy día ocurre, hay parlamentarios que no van a la sesión, no van. Y sin embargo están ahí 4 años, si son diputados, 8 años si son senadores. Yo presenté un proyecto de ley para revocar el mandato. No avanzó un ápice, nada. Presenté otro proyecto de ley en su momento para que existiera
la iniciativa popular de ley. ¿Por qué no se pueden juntar 200 ciudadanos de Punta Arenas y decir, mira, aquí en la región nos hace falta una iniciativa de este tipo, hagamos un proyecto de ley y presentemos en el Parlamento? Tampoco se aceptó esa reforma constitucional. Y te puedo dar 10.000 ejemplos. Para eliminar los senadores designados, tuvieron que pasar 25 años. Para eliminar el binominal pasaron casi 40 años. Entonces, 30 y tantos años. Entonces, no hay las mayorías suficientes para poder cambiar la Constitución. Y eso es lo clave, que esta es la gran diferencia. Que hoy día todos los ciudadanos, con su voto, eligiendo la Asamblea Constituyente, los constituyentes que yo espero que sean todos electos, van a poder definir la Constitución. Pero no hoy día que un grupito pequeño, controlando un poquito más de un tercio, y a veces un tercio, son 3/5, 2/3 los quórum, hacen lo que quieren. ¿Sí? ¿Por qué no hemos podido cambiar el sistema previsional? ¿Por qué el agua no vuelve a ser de todos los chilenos? Eso es porque sencillamente la Constitución le establece un rol al Estado que está acotado. Y entre otras cosas, lo que yo quiero que desaparezca esta Constitución, lo primero que quiero que desaparezca es el rol subsidiario del Estado, y que el Estado sea el primer responsable siempre. Imagínate, en esta pandemia que estamos viviendo, si no se hubiera aplicado la normativa especial, en que dependiéramos que primero el Estado con las clínicas, las SAPRE, atendieran esta pandemia y atacaran el tema coronavirus. Pero sin embargo, cuando son problemas catastróficos, graves, urgentes, el único que puede responder a eso con algún grado de seguridad, de responsabilidad de avanzar en la solución, es el Estado. No lo van a hacer los privados. Y sin embargo, nosotros mantenemos en esa glosa, en nuestra Constitución, diciendo, mire, el rol del Estado solo será subsidiario. Entonces, yo el otro día escuché al presidente Piñera y me sorprendió gratamente cuando él dijo, mire, una de las cosas que yo quiero que esté en la nueva Constitución es que el Estado deje de este rol subsidiario. Y eso quiere decir que en este país somos capaces de llegar a acuerdos macros, grandes. Hay temas que realmente nos unen. Alguien, en su sano juicio, por así decirlo, no cree en la igualdad entre hombres y mujeres. Todos estamos de acuerdo. ¿Por qué la Constitución, en vez de establecer la igualdad, no la garantiza? Y entre una empresa que paga menos sueldo a una mujer que a un hombre, esa empresa tiene que pagar más impuestos, por ejemplo, porque como es subsidiario, ¿no es cierto?, no actúa, solamente establece el nivel del derecho, pero no lo garantiza. Yo, Mario y tú tenemos derecho a la salud, pero no está garantizada. Si usted, la verdad que el derecho ese lo puede pagar. Sí, yo creo que aquí hay varios temas. El primero de ellos es que por lo menos la Constitución, en el artículo primero, súper clara, dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿ya? O sea, acá no es que la Constitución, digamos, establezca alguna diferencia entre hombres y mujeres. Ahora, que la Constitución diga una cosa y en la práctica haya otra, ese es un tema diferente. Y es un tema que va a persistir con una nueva Constitución que establezca y diga también exactamente lo mismo que la actual Constitución, que ya lo dice. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿ya? Ahora, el tema del Estado... Pero no lo garantiza con Mario, el problema es... Sí, el tema es de que aquí la Constitución actual tiene un recurso que se llama el recurso de protección. Cualquier persona puede interponer un recurso de protección, incluso con o sin abogado, y son las Cortes de Apelaciones las que aplican constantemente la Constitución todos los días, ¿ya? Y en ese sentido esta Constitución es la primera Constitución en Chile desde 1980 y posteriormente, ¿no es cierto?, democracia especialmente, las Cortes de Apelaciones aplicaron la Constitución todos los días. Esa es una Constitución que no es una mera declaración de principios de buenas intenciones, sino que acá estamos hablando de una Constitución que a través de acciones constitucionales permite que sea concreta en la realidad, como por ejemplo tener acceso a la salud, como cuando de repente hay una situación, digamos, extraña, la gente puede reclamar, ¿no es cierto?, incluso cuando le modifican su ISAPRE, hay miles de recursos de protección actualmente por día que están en contra de la modificación de los planes de salud. Entonces, acá hay una Constitución que está operando, hay una Constitución que establece derechos y derechos que se están concretando. Mario. Entonces, hay un tema, y lo otro, antes que me olvide, me llama la atención que Juan esté contra el principio de la subsidiariedad, porque resulta de que aquí, por lo menos en la declaración de principio, documento aprobado el 13 de octubre del 2007 al menos, en el acuerdo del quinto Congreso Ideológico Programático de la Democracia Cristiana, en el punto 17 dice de que ellos adhieren al principio de la subsidiariedad. Dice acá, sobre la base de la libertad, el responsable descansa el principio de la subsidiariedad, que favorece el desarrollo de iniciativa privada y de las organizaciones sociales.
y hay que dejar que las personas hagan todo aquello que son capaces de realizar por sí mismas. El Estado debe cautelar este principio de subsidiariedad. Este mismo principio exige que el Estado o las comunidades superiores realicen aquello que, siendo necesario para el bien común, supere la capacidad de los individuos o de las comunidades menores. Y no estoy hablando de Constitución, estoy hablando de los principios de la democracia cristiana. Sí, pero entonces, me llama la atención toda la parte previa. Pero no, también... claro, pero está el principio de subsidiariedad. El mismo artículo que nombraste habla de cautelar. Y el problema de fondo es que no lo está cautelando el día del Estado. Por eso que el principio de subsidiariedad, así en blanco, no sirve. Tú mismo me estás dando la razón. Hay más de 300.000 recursos de protección presentados para que arbitrariamente las ESAPRE, no le suban los planes a la gente. ¿Y cómo es posible que tenga que ir a una corte para mantener su derecho y no está establecido en la ley, en la Constitución? En ese sentido, Juan, todos los chilenos no tienen la posibilidad de ir a la corte y presentar los recursos de protección. En ese sentido, justamente, veíamos... Los derechos tienen que estar garantizados, no enunciados. Juan, Mario, justamente, y eso se lo voy a preguntar a los dos, y Juan, que quiero partir contigo aquí. Tú justamente mencionas, ¿por qué el chileno, aquel que está en una ISAPRE, tiene que acudir a una corte de apelaciones justamente para que no le suban su plan de ISAPRE finalmente, si eso es un derecho que está en la Constitución? Porque hace falta hoy quizá una mayor fiscalización, que hace falta en que se haga cumplir, en que las empresas cumplan finalmente con lo que dice la ley, pero además que exista una mayor fiscalización. ¿Cómo lo ves tú, Juan, eso? Porque finalmente existe, pero no se cumple. Claro, justamente. Es que justamente ese es el problema, por eso que hay que cambiar la Constitución. La Constitución establece enunciado y un listado de derechos, pero no los garantiza. Me obliga a mí, particular, si es que puedo, ir a presentar un recurso de protección para que el ISAPRE no me diga que mi plan, porque cumplí 60 años, ya no vale 3, ahora vale 7. Entonces, por favor, ¿hasta cuándo? Si lo que hay que cambiar es justamente eso. O sea, por eso yo quiero cambiar la Constitución, porque no puedo obligar a los ciudadanos y ciudadanas a que cada vez que tienen un problema, porque la empresa A, B o C está abusando, que tenga que ir a presentar un recurso de protección. El recurso de protección no es para ese concepto. El recurso de protección no puede reemplazar la estructura armónica que tiene que tener la Constitución, en que está el derecho enunciado y está la garantía y el resguardo por el otro lado. Eso justamente es la forma de poder que tenga la nueva Constitución. La forma de ejercer ese derecho es a través del recurso de protección, e incluso una nueva Constitución. No puede ser, por eso que hay que cambiarlo, pues. Es que si tú tienes una nueva Constitución, digamos, que establezca una serie de derechos y estos no se van a cumplir, ¿de qué nos sirve? O sea, aquí tenemos una Constitución que efectivamente se concretiza, digamos, a través de acciones reales y concretas. No me sirve una mera declaración de principios, como fue en la época de 1925, en la del 1833, en las constituciones antiguas de Chile. Claro, establecían muy bonitos derechos, pero resulta que la mayoría no se cumplían. Entonces, la primera Constitución de Chile, en la cual efectivamente hay una acción, con la cual, una herramienta con la cual yo puedo ejercer y hacer cumplir los derechos, es la Constitución del 80 con el recurso de protección. Mario, y en ese sentido... ¿sí? No es así. Perdón, ¿sí? La gente no tiene la posibilidad de recurrir cada vez que tiene una dificultad a un tribunal para que una corte, no un tribunal, una corte revise un recurso de protección. Los tribunales y las cortes están reclamando de la recarga del trabajo. No se pueden dedicar a lo sustantivo, a lo que para ellos existe, que es aplicar justicia, porque tienen que estar viendo recursos de protección. Por favor, si han tenido que designar jueces especiales para aquello. Yo quiero que los tribunales se dediquen a implementar la justicia, que la Constitución nueva determine, este es el derecho, aquí está la garantía. Si la ISAPRE les dijeran, mire, usted perfectamente, usted tiene el derecho a hacer su negocio como lo está haciendo, pero si usted sube los planes arbitrarios, va a tener una multa equivalente a su recaudación mensual por cada vez. ¿Tú crees que lo van a subir arbitrariamente? Si hoy día no les pasa nada, lo suben, pero la mitad reclama, mira, con suerte la mitad reclama, la otra mitad no reclama y ellos ganan la mitad más. Entonces, pero eso no es por culpa de la Constitución, no hay ninguna sanción, no se cumple con la ley. Entonces, aquí claramente yo creo que aquí hay hoy un error de concepto. Acá se está generando mucha expectativa en cuanto a que la nueva Constitución, al garantizar derechos o hacer nuevos derechos, supuestamente esos derechos se van a cumplir. Y eso es grave porque la gente, cuando vea que no se están cumpliendo esos derechos, van a decir, fuimos engañados. O sea, aquí se está generando una expectativa de una nueva Constitución que al final lo que se está criticando es que el problema es que no se aplica correctamente la actual.
si ese es el asunto, o sea, ¿de qué me sirve tener una norma si no se puede aplicar? Y por eso que existe el recurso de protección, y eso es importantísimo, digamos, aclararlo. Mario, en ese sentido, bueno, en caso de que se llegue a ganar finalmente el apruebo, se habla de empezar en una hoja en blanco, se habla de empezar todo la carta magna del país de cero, nueva, de la misma forma en que hoy funciona el Congreso, con votaciones de 2/3 para aprobar finalmente. ¿Qué pasa, Mario, tú que eres abogado finalmente y que te manejas en las leyes principalmente? ¿Qué va a pasar si una de estas acuerdos no se logran? Finalmente va a quedar ciertos puntos, van a quedar fuera de esta nueva Constitución. ¿Qué pasaría finalmente? ¿Cómo después se reincorpora? ¿Mediante leyes? Mira, a mí me preocupa de ese tema que hay dos visiones que yo estoy viendo acá. Hay muchas escuelas de derecho e incluso de consultas jurídicas que dicen, mira, la verdad, aquí no estamos ante una hoja en blanco, te dicen, porque acá Chile tiene que respetar, la constituyente tiene que respetar que Chile es una república democrática y que la república democrática tiene ciertos requisitos, como por ejemplo la división de los poderes, como por ejemplo que las tiene que ser elegidas las autoridades, ya ok. Además, no es una hoja en blanco, señalan, porque efectivamente se tiene que establecer, digamos, tiene que cumplirse con un estándar mínimo de derechos humanos que están garantizados en los tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, de la Convención Interamericana, ya, ok. Pero ocurre de que también tenemos otra visión, como por ejemplo el colega Atria, que es constitucionalista. Hay unos videos por ahí que habla justamente y ejemplifica. Bueno, si no se logra, si hay 1/3 más 1 que no está de acuerdo con el derecho de propiedad, ese derecho de propiedad no va a quedar en la Constitución. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, el derecho de propiedad justamente es un derecho humano establecido en el artículo 17 de la Declaración de Principios de los Derechos Humanos de la Carta 1948. Entonces, yo acá lo que estoy notando es que hay como dos visiones jurídicas que piensan de cómo va a ser o qué debe respetar la Convención Constituyente. Una te da como tranquilidad y te dice, mira, si en realidad el margen de la hoja en blanco es pequeño, pero hay otra, como la de Atria, que dice, no, en realidad acá efectivamente estamos en una hoja en blanco en la cual podemos incluso dejar de consagrar el derecho de propiedad en la Constitución, por ejemplo. Entonces hay que tener ojo acá, porque a mí me preocupa que, por ejemplo, mucha gente del apruebo, especialmente la democracia cristiana, ya que establece una serie de principios en su declaración de principios justamente, que están acordes y están muy bien elaborados y que se encajan muy bien con la actual Constitución. Escucha, al final confíe justamente en este proceso constituyente y a la hora de los que hubo, de repente aparezcan muchos atrias, ¿no es cierto? Y digan, ¿sabes qué más? Chao al derecho de propiedad, chao autonomía del Banco Central, vamos a sacar también el principio, una serie de otros principios. Entonces, el derecho a la vida, por ejemplo. Entonces, cuidado, o sea, creo que es bueno sincerar el debate de todos, ¿ya? No me refiero solamente, me refiero a todos, efectivamente, ¿qué es lo que se pretende regular? ¿Cuál es el marco, digamos, que tiene la Convención Constituyente o la Comisión Mixta, en este caso, para poder consagrar determinados derechos o no en la Constitución? Porque si algunos dicen, y juristas estoy hablando de constitucionalistas, algunos dicen, no, sabes que no puedes eliminar el derecho de propiedad, y otros dicen, sí, lo puedo eliminar y puedo dejarlo en la hoja en blanco, digamos, y no establecerlo, es complicado. Y el derecho de propiedad es importante, no solamente por la propiedad respecto de los bienes y servicios, sino que también por la doctrina que, insisto, las Cortes han generado respecto de la propietarización de los derechos, en la cual no solamente los derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución se pueden reclamar, sino que también a través del derecho de propiedad yo tengo una propiedad sobre ese derecho, sobre una cosa inmaterial que yo puedo exigir. Entonces, si me quitan el derecho de propiedad de la Constitución, estamos mal, ¿ya? Y eso sería bueno aclararlo de parte de los actores del apruebo, porque en el apruebo tienes gente como la democracia cristiana, ¿no es cierto?, que establece, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer bien común, pero también hay gente insurreccional. O sea, no olvidemos cómo nació este proceso. Este proceso nace, ¿no es cierto?, de la quema de más de 122 estaciones de metro, ¿no es cierto?, y la destrucción de varios centros de ciudades del país. Entonces, cuidado. Juan. Mira, a ver, hay un tema que la campaña del terror y del miedo siempre es lo único que la derecha hace cuando no tiene argumentos. Antes se iban a llevar los niños a Moscú, las guaguas a Cuba, en fin. Entonces, yo creo que en esto hay que ser más concreto. Chile es una república democrática, como muy bien dice Mario, que está suscrita a un sistema internacional que tiene un centenar de convenios internacionales vigentes y que porque nosotros cambiemos la Constitución, esos convenios no van a cambiar, porque nos obligan para siempre, hasta que el proceso normal de esos convenios
pudiera producir algún cambio porque ha cambiado alguna realidad. Entonces, primera cosa que hay que decir, mira, la hoja en blanco es en blanco en otro sentido. ¿Y por qué la nueva mayoría, concertación, oposición, como quieran llamarla, la exigió? Porque lo que hoy día ocurría, a pesar de que hoy día encontramos que la gente que está por el rechazo lo único que quiere hacer en la vida es cambiar la Constitución, pero de a poquitito y que no se note, cosa que no ha sido efectiva. Ahí creo que se nos quedó pegado Juan, se nos cayó, así que por mientras logramos volvernos a conectar con Juan, vamos a seguir conversando un poco contigo, Mario. Y bueno, hace unos días justamente presentaron un grupo de abogados representando a algunos ciudadanos un recurso de protección justamente aquí en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para solicitar la suspensión de este plebiscito debido a las condiciones en que hoy se encuentra Magallanes, específicamente respecto a la pandemia. Situación que podría darse en otras partes de Chile debido al aumento de los casos, y frente a eso, a ese recurso en protección en particular, Mario, ¿consideras tú hoy que hoy existe un riesgo en la salud de las personas el ir a votar el 25 de octubre en prácticamente 32 días más? Mira, Gerardo, me encantaría contestar tu pregunta, pero igual sería bueno de que quizás pudiésemos a lo mejor aprovechar de ir a comerciales para que pueda Juan, digamos, incorporarse, porque él no va a escuchar lo que yo voy a decir, por lo tanto, por un tema de debate, igual sería justo, digamos, que él estuviera presente, ¿ya? No sé si es posible eso. No, perfecto, Mario. Bueno, ahí estamos tratando de que se vuelva a conectar nuestro invitado, y bueno, informarle también a la comunidad también una noticia de último minuto en que se nos acaba de informar hasta hace algunos instantes. Justamente en nuestra edición central de Noticias de Pingüino Multimedia habíamos informado de que el día de mañana llegaban 5 subsecretarios a la región de Magallanes a ver la situación justamente en que se encuentra nuestra región, en ver en terreno y ver nuevas medidas en que se pudieran aplicar. Sin embargo, desde la Intendencia acaban de informar de que debido a las condiciones climáticas en que se encuentra Punta Arenas y toda la región de Magallanes, se ha suspendido por un tema de seguridad este viaje, el cual lo retomarán durante la próxima semana. Un viaje que estaba programado entonces, como le decía anteriormente, en donde venía la subsecretaria de Prevención del Delito, la subsecretaria de Salud, subsecretario del Trabajo, el de Pesca y el de Defensa, justamente para ver en terreno la situación en que hoy se está viviendo en Magallanes, una situación bastante crítica, en donde los casos día a día están aumentando cada vez más y en donde se espera justamente en que se pueda disminuir. Se han querido tomar distintas medidas, pero lamentablemente en un mes de cuarentena no se ha logrado disminuir la cantidad de contagios. Así que lamentablemente se suspende esta visita, en donde iba a ser la primera visita que iba a tener la nueva intendente de Magallanes, Jennifer Rojas, pero que sin embargo las reuniones por lo menos se van a realizar vía Zoom, pero la visita en terreno se va a realizar ya la próxima semana. En ese sentido, Mario. Sí. En ese sentido, yo por lo menos en ese sentido creo que, yo le deseo la mejor de la bendición, digamos, a la actual intendenta, ¿ya? Espero que realmente tenga una excelente labor, porque todos los magallánicos la necesitamos, ¿ya? Sin embargo, igual, obviamente siempre es lamentable, digamos, de que saquen a un intendente, digamos, en medio de una batalla. O sea, estábamos, por lo menos, me llama la atención, digamos, que siempre, digamos, de Santiago sacan intendentes, digamos, casi, y los sacan de una manera muy extraña. No solamente ha pasado, digamos, con estos gobiernos como de Sebastián Piñera, sino también, por ejemplo, pasó en su momento con Nelda Manicucci, ¿no es cierto?, durante Ricardo Lagos. Tanto la concertación, la nueva mayoría, o en el caso de la centro-derecha, a nivel central siempre ha tenido muy poco respeto por los intendentes. Yo, por lo menos, que yo fui asesor jurídico, yo estuve tanto en seguridad pública, estuve del año 2007 al 2010, y el gobierno regional de 2010 a 2012, y puedo dar fe que efectivamente siento que hay poco respeto por parte del nivel central respecto de la labor de los intendentes en la región, ¿ya? Por ejemplo, a veces cuando los dejaban plantados, digamos, para alguna comunicación, y llegaban 1 hora y media, ¿no es cierto?, esperando a la intendenta que lo llamara el presidente. Entonces,
ese tipo de cosas como que siempre me chocan un poco, ¿ya? Y en ese sentido quizás siempre he estado optando, tengo una cierta cercanía cierta cercanía con el regionalismo, en el sentido que entiendo un poco el hecho de que una región que está tan lejana, digamos, a los centros de poder nacional, necesita justamente mayor autonomía para poder, digamos, decidir más sobre sus recursos y respecto también de tomar decisiones a nivel, por ejemplo, sanitario, por ejemplo. Y en ese sentido, lamento de que haya habido una involución en lo que es la descentralización, porque por lo menos en el tiempo que yo estuve, el año 2010-2012, si bien la situación era así, cada vez veo que esta situación no mejora. O sea, veo claramente de que a nivel central siempre se le pasa la cuenta a los intendentes y eso obviamente genera, digamos, problemas, ¿ya? Ahora, por eso igual es un trabajo muy difícil, así que espero ojalá que la actual intendenta pueda tener toda la sabiduría, Dios le bendiga mucho y tenga toda la sabiduría, ¿no es cierto?, para poder regir los destinos de la región, porque realmente estamos en una situación difícil, creo que la más difícil que le ha tocado a esta región durante los últimos 20 años, ¿ya? Han fallecido ya, creo que más de 66 magallánicos por COVID-19, entre ellos varios conocidos ya, 3 por lo menos que conocí, funcionarios del tribunal incluso, a los cuales también, digamos, les doy mi sincera sentido pésame. Así que efectivamente situaciones graves, así que ojalá que Santiago le dé más poder y más autonomía a la actual intendenta para tomar sus decisiones, para designar su gabinete, ¿ya? Yo incluso también fui víctima incluso de eso, también claro. En que Santiago interviene incluso en la designación de funcionarios de segundo o tercer orden grado, ¿ya? No, entonces es un tema complejo el tema de la autonomía de los intendentes. Mario, bueno, ahí estamos ya tratando de conectarnos nuevamente con Juan, quien tuvo un problema de voltaje frente al temporal que está sacudiendo hoy a Punta Arenas. Pero antes de que regrese Juan, por mientras, consultarte en tu calidad de abogado, Mario, si nos puedes dar una pequeña explicación a la gente que nos está preguntando qué diferencia hay entre una convención constituyente, una convención mixta. ¿Se lo puedes explicar? Creo que es algo totalmente imparcial, que explique los dos lados. Sí, justamente. Efectivamente, mira, por lo menos en lo que es el proceso constituyente, en la ley 21.200 está, digamos, esto. Efectivamente está lo que se llama la convención mixta constitucional y la convención constitucional, ¿ya? Esas son las dos opciones, ¿ya? En la segunda cédula, ¿ya? En la segunda cédula. Y ocurre de que la convención mixta está formada tanto la mitad por parlamentarios, ¿ya?, y por la otra mitad por gente elegida específicamente para poder redactar la nueva constitución, que son gente, digamos, elegida, que va a ser elegida a través del mismo sistema electoral actual, ¿ya? Por lo tanto, la convención mixta tienes mitad parlamentarios que van a ser elegidos por el mismo parlamento, que son parlamentarios que ya están en ejercicio, y esos parlamentarios, esa mitad va a estar, digamos, también redactando la Constitución, y mientras esa mitad de parlamentarios que están actualmente en ejercicio van a ser parte de esa mitad, y que son elegidos por el Congreso, ¿ya?, ellos van a poder abstenerse de acudir a los trabajos de comisión o a los trabajos, digamos, legislativos que son un poco más detallados. O sea, ellos van a poder tener el tiempo, ¿no es cierto?, para poder estar, por un lado, siendo parlamentario en el Congreso, pero por otro lado también tratando de redactar esta nueva Constitución. Y la otra mitad es gente elegida directamente para ser parte de esta convención mixta constitucional. Esa es la convención mixta, ¿ya? Es decir, mitad parlamentario, mitad, digamos, personas que son elegidas para ese propósito, ya que son los constituyentes. Y después tienes la convención constitucional, que la convención constitucional está compuesto solamente por personas elegidas para ese propósito específico, que es para redactar una nueva constitución, ¿ya? Es decir, la diferencia básicamente radical es que en una opción tienes parlamentarios y en la otra no tienes parlamentarios, ¿ya? Esa básicamente es la diferencia fundamental que hay entre una y otra, entre convención mixta, y se llama mixta porque tienes parlamentarios y tienes constituyentes elegidos, ¿no es cierto?, y la otra es convención, ¿no es cierto?, constituyente, que tienes puras personas elegidas para ese propósito específico, sin parlamentarios participando de ese proceso. Ahora, algunos mencionan justamente de que esto es constituyente, sea mixta, sea constituyente 100%, finalmente sería como un segundo parlamento, sería como
y que trabajarían prácticamente a la par y que incluso tendrían los mismos beneficios que hoy tienen los parlamentarios. ¿Es tan así? Mira, en lo que es atribuciones no es así porque ellos no van a tener la función de legislar o de reemplazar al Congreso actual, ¿ya? Por si acaso. Pero el problema es básicamente el tema de costo. Efectivamente estamos hablando de por lo menos 10.200 millones de pesos mensuales que costaría, digamos, mantener esta convención constituyente trabajando. Efectivamente, y son por un lapso de 7 meses, 7, 8 meses. Entonces, es más o menos alto, ¿ya? De hecho, hay un artículo de La Tercera que anda por ahí, me parece, que justamente, me parece que el diputado Walker, si no me equivoco, estuvo justamente hablando respecto de el costo que iba a tener digamos, el tema de la constituyente a propósito de lo que es la discusión presupuestaria, ¿ya? Respecto a la discusión presupuestaria, efectivamente, lo más complejo de esto, a mi juicio, y bueno, también para mí una razón más para votar rechazo, es el costo que tiene, ¿ya? Y la verdad que sí, tiene un costo alto, efectivamente. Claro, entiendo, Mario. Bueno, es una de las... Acá, por ejemplo, tengo otro detalle. Dice, si triunfa la convención constitucional, es decir, la de puras personas, digamos, elegidas para ese propósito, son 155 ciudadanos, ¿ya? Y la convención mixta, si es que triunfa la convención mixta, es decir, la que es mitad y mitad, tienes 172 miembros, de los cuales 86 son parlamentarios y 86 son ciudadanos electos, ¿ya? Es decir, la convención mixta además es un cuerpo colegiado más grande, son 172, y la convención constituyente propiamente tal, 100% electa, son 155 ciudadanos. Ahí hay otra diferencia también, en la cantidad de números. Mario, bueno, todavía tenemos problemas con conectar a Juan, por lo tanto vamos a seguir un poco el programa. Y en base a eso, ustedes hoy, un grupo de ciudadanos y justamente que por abogados que hoy también están representando al comando del rechazo, han presentado, como decía anteriormente, este recurso de protección justamente, porque también señalan de que se está hoy poniendo en riesgo la salud de la población, la salud de la gente, porque finalmente a nivel nacional por lo menos son cerca de 14 millones de chilenos que van a salir a votar ese día. En Magallanes deben ser cerca de 70.000 personas por lo menos que salen a votar y con los altos índices que hoy existen en una ciudad en cuarentena, ese día se tendrá que levantar la cuarentena. Entonces, ¿cómo ustedes hoy ven finalmente este proceso eleccionario en plena pandemia y justamente en Magallanes con los índices que tiene? Sí, bueno, yo la verdad que yo no participé de ese recurso, pero estoy completamente de acuerdo con él, ¿ya? Ese recurso fue interpuesto por el colega Claudio Morán y por Hernán Ferreira, ¿ya? En representación de varias personas de tercera edad. Y la verdad que tuve acceso a él, pude leer algo y es bastante fundado, está muy bien fundado y tienen toda la razón. La verdad que en estos momentos, a mi juicio, también no se dan las condiciones para poder celebrar un plebiscito en Magallanes. O sea, la verdad que no es posible por la cantidad de casos que tenemos de contagios por COVID-19 y lo que me está preocupando a mí es por la cantidad de fallecidos por día, porque acordémonos que llevábamos en septiembre un fallecido por día y ahora ya llevamos 2 días consecutivos con 3 fallecidos por día. Entonces, ese tema es importante y ojo, porque ellos están pidiendo simplemente la postergación del plebiscito. Ellos no están pidiendo que se elimine el plebiscito, no, es simplemente la postergación. Y yo la verdad que no veo problema alguno en postergar el plebiscito para el 2021, atendida a la situación de emergencia que vive el país, porque efectivamente estamos ya con más de 10 capitales regionales en cuarentena. Por lo tanto, no solamente las situaciones de Punta Arenas, sino que gran parte del país también se va a ver en esa necesidad de que 14 millones de ciudadanos, ¿no es cierto?, van a ir a votar, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que ir a un supermercado, ¿no es cierto?, o lo que insiste el ministro de Educación, ¿no es cierto?, tratar de celebrar algunos, digamos, clases, ¿no es cierto?, porque aquí claramente estamos hablando de que van a ser filas de personas que van a estar, ¿no es cierto?, tratando de votar, ¿no es cierto?, dependiendo de la convocatoria, ¿no es cierto?, o al contrario, mucha gente se va a restar del proceso de plebiscito por el miedo que hay justamente al contagio, especialmente gente de tercera edad, que son, digamos, las personas que más propensas, digamos, a que si se contagian tenga una situación letal. Entonces, yo encuentro bastante fundado, encuentro bastante pertinente y oportuno el recurso de Claudio Morán y Hernán Ferreira, y ojalá prospere y pueda, digamos, retrasarse y postergarse un poco este plebiscito una vez que ya el COVID-19 baje, digamos,
y me parece lo más sensato, súper sensato. ¿No? Gracias, Mario. Juan, bueno, te damos de nuevo la bienvenida. Le comentábamos un poco a la gente que habías tenido un problema por el mismo temporal finalmente que hoy se está viviendo aquí en la capital regional. Juan, conversamos con Mario. La verdad que el computador se me vino negro, no sé por qué, hubo que reiniciar todo, pero quiero tratar de retomar de la parte que estaba interviniendo. Sí. Yo decía que la hoja en blanco se debe a que, como no se ha podido modificar la Constitución, porque, mira, a mí me tocó verlo, la gente de derecha ni siquiera vota, se va de la sala, se produce la votación, nos alcanza el quórum de 2/3 o 3/5, se rechaza, ni siquiera vota. Entonces, hoy día quieren los cambios, pero eso no es verdad. Entonces, se requiere la hoja en blanco, el concepto de la hoja en blanco, porque eso obliga a ponerse de acuerdo, porque si no, no va a haber norma. Y al no haber norma, vamos a tener que ir al plebiscito a preguntarle a la gente. Entonces, yo espero que seamos capaces de generar los mayores consensos posibles y podamos llegar a los quórums para que haya una propuesta única en el plebiscito de salida. Porque si no, lo que vamos a tener van a ser propuestas múltiples para una misma pregunta y la gente tendrá que votar por una vez. A eso va la hoja en blanco. Ahora, yo soy de los que cree que el apruebo va a ganar por lo menos 70-30 y que no hay ninguna posibilidad para que saque un poco más del 30 siquiera la convención mixta. Eso no va a existir. La gente lo que quiere es elegir a gente distinta a los parlamentarios que sean quienes estén pudiendo redactar esta nueva constitución. Lo cual no quiere decir que personas, por ejemplo, como Mario, si está en el tema, que puede no ser candidato, pueda ser asesor en los temas. ¿Sí? Las comisiones van a tener que reunirse múltiples veces. Hay trabajo hecho, hay todo un trabajo que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, que llegó a punto de transformarse en una propuesta y no alcanzó. Pero hay un trabajo constitucional muy avanzado. Hay otro que ha hecho el propio gobierno de la Alianza. Entonces, hay propuestas que sirvan de base. Sobre esta argucia del recurso para suspender el plebiscito, la verdad que, ¿qué quiere que te diga? La gente que no quiere que cambie va a hacer todo lo posible para que no cambie. Rechazo ya ve que no le sirve porque no van a ganar el rechazo. Juan, en ese sentido... Mira, resulta que podemos ir a hacer una fila de 100 personas, de 150 personas en una notaría. Podemos hacer la fila en el supermercado. Podemos hacer la fila en el mall y no podemos hacer la fila para votar. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, yo creo que cuando yo le paso la plata a la cajera o la tarjeta, es lo mismo que cuando la mesa me pasa el voto. O sea, es perfectamente posible hacer un plebiscito. Si la situación de la pandemia fuera peor, se agravara, llegáramos a niveles que hacen imposible, lo lógico que es que se suspenda. Y en ese sentido, Juan, ¿cuándo crees tú? Hemos esperado 40 años. ¿Podemos esperar más meses? Sí, podemos. ¿Ya? No hay ningún problema. En ese sentido, Juan, ¿cuándo crees? Se puede votar. ¿Cuándo crees, Juan, tú que finalmente el Congreso, porque finalmente es el Congreso el que tiene que decidir si se suspende o no se suspende el plebiscito, ¿cuándo crees tú que sería la fecha ideal de evaluar cómo está la situación de la pandemia y ver si se suspende? Con los estados de excepción el presidente puede suspender él. Si hay que asumir responsabilidades. No necesita que el Congreso lo haga. Si aquí se pone estado de sitio, no hay plebiscito. Y estado de sitio lo puede poner porque es necesario ponerlo porque está grave la pandemia y ya no nos sirve el estado de catástrofe. Pero para eso hay que asumir la responsabilidad y no querer sacar con la mano del tribunal, con un recurso de protección, el tema de la discusión. Sí, miren, tiene que convencerse Mario Esquivel, tiene que convencerse los abogados que patrocinaron, ya que él no estuvo en la redacción, que el plebiscito va a haber y que la convención constitucional va a existir y que la constitución la vamos a cambiar. Y espero que la podamos escribir entre todos los chilenos, que seamos capaces de buscar las cosas que tenemos en común, como fuimos capaces de hacerlo por muchos años, y escribir una nueva carta fundamental que nos sirva a todos, no solo a algunos. Porque yo entiendo que Mario me diga, ¿sabe qué más? El que no está conforme va y presenta un recurso de protección porque le suben la ISAPRE. Pero claro, si los abogados cobran al final los honorarios, por supuesto que no al vecino, se lo cobran al que perdió, se lo van a cobrar al ISAPRE.
Entonces, yo digo, en este tema a mí me molesta de que queramos... ¿por qué no somos honestos? Decimos, ¿sabe qué más? Yo no quiero que cambie. Me acomoda como está, me sirve, me gusta. Sí, yo así he crecido como empresa, me he ido bien en mi negocio. Eso también. Seamos honestos. Sí, claro, pero sí, eso obviamente también. O sea, por ejemplo, la actual constitución a mí me gusta. Yo creo que es una constitución bastante bien hecha, bien estructurada, se puede aplicar, tiene derechos establecidos, como ya lo he vuelto a decir. Y además, lo otro que justamente, en el caso mío por lo menos, yo voto rechazo porque tampoco estoy de acuerdo con el diagnóstico refundacional que se ha hecho y lapidario respecto a los últimos 40 años. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, de que aquí, por ejemplo, Juan, se hace parte de este diagnóstico, pero él fue concejal 4 años. Fuiste 8 años alcalde, fue 4 años también diputado, bajo esta constitución. Entonces, yo lo que me llama la atención a mí es que, pucha, un ciudadano a pie, digamos, ve que la nueva constitución igual ha traído desarrollo, ha reducido la pobreza, y digamos las cosas como son también. ¿Cuándo se redujo la pobreza? Fue con los gobiernos de la concertación, Elwin, especialmente con Frei hijo, ya, que también hizo una gran labor, se construyó la Ruta 5, de la cual yo también vi con mis propios ojos cómo se construyó. Entonces, decir ahora que no, todo eso fue malo, de que en realidad había desigualdad social... Perdón, Mario, yo no digo eso. A mí me llama la atención, o sea, estoy orgulloso de lo que hemos hecho a pesar de las trabas constitucionales, orgulloso. Pero tengo que decir que en 20, 30 años de gobierno de la nueva mayoría, solo durante un mes, la presidenta Bachelet, en el primer mandato, tuvo mayoría suficiente parlamentaria para cambiar la Constitución, nunca más. Cuando, si me tocó verlo, cuando se presentó el proyecto de reforma constitucional para las pensiones y la derecha se retiró de la sala y no se votó, no se pudo votar. Bueno, ¿Qué pero me dices tú que quieres pero es que esos son partes del juego democrático. O sea, si la derecha estaba ahí... Perdón, la mayoría del país quiere cambiar el sistema. Si la mayoría quiere que haya un sistema justo de pensiones. Correcto, no un negocio para los administradores. Pero Juan, tiene que tener alto rango legal una reforma constitucional porque es la base de la pirámide jurídica. No puede ser por ley, por un quórum. Estoy hablando de la previsión. Siempre la constitución. Mira, escucha, ¿te das cuenta del sentido de lo que dices? Pero la derecha... Le pones una zanahoria grande y le dices, le vamos a dar el 10% y todos votan a favor. Pero eso fue porque hubo un consenso, justamente la idea del... No, hubo fuerza, no hubo consenso, la fuerza ciudadana que obligó a aprobar el 10%. Bueno, pero antes, y la fuerza ciudadana... La gente desesperada porque el Estado no ha sido eficiente en tratar la pandemia, en llegar a todos los sectores, tuvo que usar sus propios recursos, que no eran para eso, eran para su vejez, usarlo, ¿no es cierto?, para sobrevivir la pandemia. Sí. Y por eso que votaron. Y ahora están discutiendo otro día. ¿Y tú me vas a decir que eso está bien? Pero lo que, para mí, ese ejemplo es de que esta constitución es reformable, pero se requiere llegar a consenso. Entonces, a mí lo que me preocupa es que dicen, no, sabes que nosotros no pudimos formar una constitución porque estaba la derecha. Si la derecha estaba, era porque fue elegida ahí. Hay mucha gente que vota por la derecha y obviamente que era más de un tercio, ¿no es cierto? Y costó hacer reformas. Pero esas son las reglas del juego democrático. Es que 2 tercios no pueden. Para eso tenemos el trago totalitario, ¿no es cierto? Y sacamos la derecha. Mario, un tercio. No puede decidir por 2 tercios. Pero eso es para la Constitución. Pero en materia legal está la mayoría simple, está la ley de quórum calificado. Mira, Mario, tú conoces perfectamente, porque eres abogado, tú lo sabes mejor que yo, que hay una serie de leyes simples con rango constitucional y que requieren el mismo quórum. ¿Sí o no? Y por lo tanto, para cambiar una ley, queridos amigos, eso no es así. Ya estamos llegando a la hora, ya cerca de 50 minutos que hemos estado conversando, que hemos estado pudiendo dar a conocer la idea. Y bueno, y de eso también se trata el programa, de que la gente, la comunidad se puede informar. Gracias a Dios estamos en un contexto de pandemia, pero hoy gracias a la tecnología, hoy nos podemos comunicar, ustedes desde sus casas, yo en el estudio, y de esa manera hoy se ha hecho una campaña totalmente diferente, una campaña prácticamente en las últimas elecciones se gastaban millones y millones de pesos en la campaña, en terreno, en sacar a la gente a la calle, en poner palomas, etc. Hoy ha sido gracias a las plataformas, gracias a las redes sociales, se ha podido ir un poco moviendo esta campaña.
Aquí nosotros en nuestro programa Plebiscito 2020 hemos tenido la opción de, durante ya 4 semanas anteriores, tener invitados de los distintos actores para que den a conocer sus distintas miradas frente a este programa. Y por eso también nosotros les queremos agradecer hoy a ustedes dos por haber aceptado esta invitación y esperar de que el 25 de octubre finalmente, en este proceso histórico, si se dan las condiciones también, por supuesto, que puedan votar los chilenos y los que quieran, por supuesto, por las distintas opciones que hoy existen, apruebo o rechazo. Juan, te agradezco al haber aceptado esta invitación a nuestro programa. Un cortito, solo quiero corregir una cifra que dio Mario, pero no es relevante, pero yo fui 3 años y medio concejal, 8 años y medio, porque recuerden que entré a reemplazar a Anelda Panicucci, no terminé mi mandato de concejal, llegué antes del principio. Y lo segundo, lamentar que no puedan llegar los subsecretarios mañana a esta agenda que tenían preparada con la nueva intendente por condiciones climáticas. Voy a decir una burrada y que me perdonen, pero qué bueno que le haya pasado para que, como dijo Mario Esquivel, se den cuenta que somos distintos, que tenemos que tener posibilidades de resolver los temas localmente y no estar dependiendo siempre de un avión o de una decisión en la metrópoli para lo que pasa en Magallanes. Muchas gracias, saludos afectuosos, Mario, cariño a la mamá. Gracias. Igual. Gracias. Sí, yo soy un tremendo reconocido del abuelo de Mario, porque me enseñó cuál era mi pie izquierdo y mi pie derecho. Mario podrá decir por qué en algún día, pero él fue instructor nuestro. Así que un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan. Mario, también te agradezco el haber aceptado esta invitación, el haber podido conversar con los televidentes. No, gracias a ti, Gerardo, y por lo menos igual sacamos hartas dudas. Ojalá, bueno, que se haga el plebiscito, quizás no ahora el 25 por el tema de la pandemia, se va a realizar. En el caso mío, ojalá gane el rechazo, pero yo creo que estamos por lo menos todos empujando a salir de esta crisis, ¿no es cierto?, y que el país pueda salir adelante de todo esto. Yo creo que ya hay cansancio, ¿no es cierto?, y ojalá, bueno, Dios nos acompañe, digamos, para el futuro. Gracias, Mario. Y bueno, y le invito a todos los televidentes a que sigan conectados con nosotros en Pingüino Multimedia, en el programa Cocinados, que conduce Fernanda Ramírez y Patricio Díaz. Y nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas aquí, en Plebiscito 2020.